Bienvenidos a la tercera parte de la unidad 4 de Química Inorgánica, halógenos. Ahora vamos a ver la reacción de los halógenos en una solución acuosa de hidróxido. ¿Qué le ocurre al flúor? El flúor va a variar su comportamiento dependiendo de si se encuentra en un medio alcalino diluido o en un medio alcalino concentrado. Si el flúor está en un medio alcalino diluido, fíjense que él se reduce y también se oxida formando este óxido de flúor que habíamos visto que era muy inestable. En cambio, si el medio alcalino es concentrado, ese flúor también se reduce, pero ahora el ion hidróxido es el que se oxida a oxígeno. En cambio, cuando el cloro y el bromo reaccionan con una solución alcalina, se producen dos dismutaciones. En la primera, el halógeno pasa a aluro, al ion aluro y al ion hipolito. Y en la segunda reacción depende de la temperatura, pero el ion hipolito dismuta en nuevamente ion aluro y en el ion halato. El yodo a cualquier temperatura dismuta en el ion aluro y en el ion halato. Estas son las reacciones que ocurren. Uno puede aplicar las reglas del ion electrón en medio alcalino para conocer los coeficientes que se obtienen para balancear estas reacciones. Acá ustedes, si quieren, pueden poner hidróxido de sodio y aplican sin inconvenientes el método ion electrón. Esta es la reacción que explica por qué el cloro lo atrapamos en una solución de hidróxido de sodio en la experiencia de obtención de cloro, porque habíamos dicho que tenemos que evitar que no vaya a la atmósfera. Entonces el cloro reacciona con esa solución de hidróxido de sodio y dismuta. Y de esa forma lo retenemos. El hipoyodito, por ejemplo, en el caso del yodo, no existe en solución alcalina. Esa sí es una diferencia con respecto al cloro y al bromo. Ahora vamos a centrarnos en los haluros de hidrógeno. El fluoruro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno y yoduro de hidrógeno, o también cuando se encuentran en solución se pueden llamar ácido fluorhídrico, ácido clorhídrico, ácido bromhídrico y ácido yodhídrico. ¿Cómo se obtienen estos compuestos? Por combinación directa de los halógenos con hidrógeno, mediante un mecanismo de reacción llamado reacción en cadena. ¿Qué significa mecanismo de reacción? Son los pasos o etapas que involucran desde que los reactivos se transforman en productos. Cuando ustedes vean el año que viene en Química Orgánica 1, los compuestos orgánicos llevan asociados distintos mecanismos de reacción, así que ese concepto les va a quedar mucho más claro y lo van a ver en mucha mayor profundidad. La estabilidad y velocidad de la formación de los distintos haluros de hidrógeno va a depender del tipo de halógeno y de la temperatura. Por ejemplo, el flúor se combina con el hidrógeno a gran velocidad aún en la oscuridad. El cloro se combina con el hidrógeno en presencia de luz y el bromo y el yodo se unen al hidrógeno, pero tiene que estar presente un catalizador y las temperaturas de trabajo deben ser elevadas, entre 300 o 500. Entonces, de esto se deduce que la afinidad de los halógenos por el hidrógeno va disminuyendo a medida que avanzamos en el grupo. ¿Qué características tiene esa reacción en cadena? Tiene la particularidad de formar una elevada cantidad de productos, pero
partiendo de un número pequeño de partículas de reactivo. Una reacción en cadena se caracteriza por tener una etapa de iniciación, una etapa de propagación y una etapa de finalización. Entonces, acá tenemos el ejemplo de la reacción en cadena del cloro. Entonces, la radiación, como primer paso en esta etapa de iniciación, rompe a la molécula de cloro porque éste tiene una baja energía de disociación en comparación al hidrógeno, que es una molécula más estable. Entonces se obtienen estos átomos de cloro que son muy reactivos y que se denominan radicales libres. Entonces ahora ese radical libre sí puede reaccionar con la molécula de hidrógeno y se forma ácido clorhídrico y genera el radical libre hidrógeno, que al ser muy reactivo reacciona nuevamente con moléculas de cloro y empiezan a formar de nuevo ácido clorhídrico y radicales libres de cloro. Fíjense que esta parte va a ser la de propagación. Entonces esto va a ocurrir y de esa forma se va a ir generando el cloruro de hidrógeno. Luego, la etapa de finalización se puede dar porque reaccionan ya un radical libre hidrógeno con otro radical libre hidrógeno y forman la molécula de hidrógeno. Reacciona un radical libre de cloro con otro radical libre de cloro y forma la molécula de cloro. O reacciona un radical libre de hidrógeno con un radical libre de cloro y forma una molécula de ácido clorhídrico. Bueno, con respecto a la obtención y propiedades del cloruro de hidrógeno, esta es una experiencia que van a ver el video que la hubiesen realizado ustedes en el laboratorio, que consiste en colocar en este tubo de ensayo, que tiene una tubuladura lateral, cloruro de sodio y ácido sulfúrico. Entonces se obtiene en una primera etapa la sal ácida y ya el cloruro de hidrógeno. Luego reaccionan el cloruro de sodio restante con la sal ácida y se obtiene el sulfato de sodio y nuevamente el cloruro de hidrógeno. Para obtener la reacción total se simplifican estos dos y ahí me quedan. Fíjense que es una reacción de desplazamiento, en este caso no es una reacción de oxidorreducción. Y con la obtención de este gas, que se lo va a tener en un tubo de ensayo seco, se lo va a recoger en un tubo de ensayo seco, se van a demostrar dos de sus propiedades. Una de ellas es que realmente es una sustancia ácida y la otra es que es soluble en agua. ¿Cómo se va a hacer para poder decidir que el cloruro de hidrógeno es una sustancia ácida? Se va a colocar el tubo, que viene acá de la tubuladura lateral, ¿sí? Se va a sacar este tubo y se lo va a poner en contacto con un papel de tornasol. Ese papel de tornasol, para poder observar si hay un cambio, tiene que encontrarse húmedo. ¿Por qué? Porque el cloruro de hidrógeno, en presencia del agua, que va a estar acá en el papel, se produce esta disociación, el ion cloruro y los iones hidróneo, y estos son los que producen el viraje del color. Si se usa un papel de tornasol azul, en el cual ahí va a tener que virar al rojo, y eso me indica que estamos en presencia de un ácido. Ahora, si se utiliza un papel rojo, obviamente no se va a observar un cambio de color. Y la otra propiedad que se va a comprobar en el trabajo práctico es que el cloruro de hidrógeno es soluble en agua. Para ello, el tubo que uno sabe que ya tiene el cloruro de hidrógeno, este tubo seco que se coloca al finalizar este tubo, se lo va a colocar invertido en un cristalizador que contiene agua.
Entonces, si mi gas es soluble, ¿qué va a ocurrir? El agua va a empezar a solubilizar el gas presente en el tubo y de esa forma va a ir ascendiendo. Por medio de estas reacciones que estuvimos viendo, no se pueden obtener el bromuro de hidrógeno a partir de su sal respectiva, por ejemplo, el bromuro de potasio y el ácido sulfúrico. ¿Por qué? Porque acá el ácido sulfúrico va a oxidar al bromuro, al bromo, y el ion sulfato se va a reducir al dióxido de azufre. En el caso del yoduro de potasio, tampoco se puede obtener el yoduro de hidrógeno porque el yoduro se va a oxidar a yodo y el sulfato puede reducirse incluso hasta azufre o hasta el ion sulfuro. Entonces, para poder obtener el bromuro de hidrógeno y el yoduro de hidrógeno, a partir de los haluros, se tiene que utilizar un ácido menos oxidante como el ácido fosfórico. Ahora vamos a ver algunas de las propiedades que tienen estos compuestos. El fluoruro de hidrógeno es líquido en condiciones ordinarias porque las moléculas están unidas por enlace puente de hidrógeno. Cuando se disuelve en agua, ocurren dos tipos de reacciones. Ocurre primero una reacción protolítica y luego una reacción de adición. Este ion que aparece acá es el ion difluoruro de hidrógeno. Este ácido se comporta como un ácido débil. Tiene una baja conductividad eléctrica, eso significa que experimenta autoprotólisis y acá están las reacciones correspondientes. ¿Qué más podemos decir del fluoruro de hidrógeno? Que presenta un enlace covalente polar. Y si hacemos un análisis de esa covalencia, el enlace está formado por un 59% de un enlace iónico y por un 41% del enlace covalente. Y si lo comparamos con respecto al ácido clorhídrico, el ácido clorhídrico tiene un 19% de iónico y un 81% de covalencia. Por lo tanto, el enlace covalente en el fluoruro de hidrógeno es el que presenta mayor porcentaje de carácter iónico. Ahora, ¿qué podemos decir del cloruro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno y del yoduro de hidrógeno? Son gases que tienen olores muy penetrantes e irritantes y que son solubles en agua. En solución acuosa se comportan como ácidos fuertes y cuando se disuelven en agua ocurre la reacción protolítica. ¿Qué significa una reacción protolítica? Que hay transferencia de un protón. Ahora vamos a ver los haluros. Los haluros son compuestos binarios que están formados por un halógeno con el estado de oxidación -1 y un elemento metálico o un elemento no metálico. Entonces, los haluros se clasifican en iónicos o salinos, que en este caso los elementos a los cuales se va a unir ese halógeno son metales, principalmente los metales alcalinos, y las condiciones más favorables para que se produzcan estos compuestos es que el catión sea grande y de baja carga y el halógeno sea pequeño. Fíjense que estamos aplicando las reglas de Fajans que vimos en la unidad 1.
Luego los haluros también pueden ser covalentes y en ese caso el halógeno puede estar combinado con un no metal o con metales de alto estado de oxidación. Y en el caso de los haluros complejos, se forman cuando reaccionan los haluros iónicos y covalentes. En este caso tenemos, fíjense, el cloruro de sodio en presencia del tricloruro de aluminio genera sodio y un ion, que es el tetracloruro de aluminio. Entonces, el tipo haluro, ¿de qué factores va a depender? Va a depender de la carga y radio del catión, del estado de oxidación del metal y del tamaño del ion haluro. Entonces empecemos a ver por el primer factor. La carga y radio del catión. Si tengo un catión grande y baja carga, significa que es poco polarizante de la nube electrónica del haluro y tiende a la formación de un haluro iónico. Ahora, si el catión es pequeño y de elevada carga, es muy polarizante de la nube electrónica del haluro y lo que se va a formar es un haluro covalente. Ahora, con respecto a los estados de oxidación del metal, si el estado de oxidación es bajo, va a tender a un haluro iónico y un estado de oxidación elevado va a tender a la formación de un haluro covalente. Y si el tamaño del haluro es grande, significa que va a ser fácilmente polarizable y eso tiende a la covalencia, y si es pequeño se polariza con dificultad y tiende a la formación de un haluro iónico. Si vemos estos ejemplos que tengo, el fluoruro de magnesio y el yoduro de magnesio, aparte de poder analizar el radio del catión y el radio del anión, aparece una propiedad de estos compuestos también, que es el punto de fusión. Hay algo que no les dije. Otra característica que los permite diferenciar es que el punto de fusión de los compuestos iónicos es mucho más elevado que en los compuestos covalentes. Entonces, si uno todas esas características, yo puedo identificar que el fluoruro de magnesio es un compuesto iónico. Y en el caso del B, de la situación B, tengo para comparar cloruro de berilio y el cloruro de bario. Me dice que justifique que el haluro tiene mayor punto de fusión. Y en el caso va a ser el cloruro de berilio, tiene un mayor porcentaje de carácter covalente y en cambio el cloruro de bario tiene mayor porcentaje de carácter iónico. Por lo tanto, el que tendrá mayor punto de fusión será el cloruro de bario. Y en el punto A será el fluoruro de magnesio. Con respecto a la solubilidad, la mayoría de los haluros iónicos son solubles en agua y en una serie de haluros de un mismo metal la solubilidad será mayor para el haluro más iónico y menor para el más covalente. Ahí tienen una serie de ejemplos. Entonces, esta característica, por ejemplo, son comprobadas experimentalmente y nos permiten crear reglas prácticas. Los pseudohalógenos son compuestos que contienen 2 o más átomos electronegativos. Son sustancias que al estado libre tienen propiedades semejantes a los halógenos. Los pseudohalógenos forman aniones que poseen propiedades similares a los iones haluros. Entonces, parece interesante
que los conozcan porque acá aparece el cianógeno, el oxocianógeno, el tiocianógeno y el selenocianógeno, que cada uno de ellos genera ese anión correspondiente, el ion cianuro, que habrán escuchado más de una vez nombrar, el oxocianato, el tiocianato y el selenocianato. Ahora vamos a ver la obtención de los halógenos. Nosotros vimos solo la obtención del cloro, lo que se iba a realizar en el trabajo práctico correspondiente, pero ahora vamos a hablar en forma general de los distintos halógenos. La reacción que ocurre en la obtención de estos compuestos se da por oxidación de haluros. Esa oxidación de haluros se puede realizar por un método químico que permiten obtener el cloro, el bromo y el yodo, y por un método electroquímico, es decir, ocurre una electrólisis que a su vez se puede dar por vía seca y por vía húmeda. Fíjense, la diferencia entre ambos procesos radica principalmente en la obtención del flúor. Solo se puede hacer por vía seca. Al flúor no lo oxida nadie. Tiene un elevado potencial. Solo se lo puede oxidar por la aplicación de la corriente eléctrica y solo incluso por vía seca, no por vía húmeda. ¿Por qué? Porque por vía húmeda el flúor se descompone en el agua desprendiendo oxígeno ozonizado. Con esto damos por finalizada la unidad 4 de química inorgánica.